A nivel del gobierno de Bolivia, que ha sido escuchado el día de ayer en la Organización de Estados Americanos, estuvo la presidenta de diputados y estuvo Héctor Arce también como ministro de Justicia. ¿Cómo se califica esta misión? ¿Cómo se califican las gestiones que hizo esta misión? ¿Fue positiva? ¿Fue negativa? ¿Fue exitosa? ¿Fue un fracaso? Hemos invitado en esta mañana a don Edwin Rodríguez, senador de la oposición, y a la señora Adriana Salvatierra, senadora del oficialismo, a quienes les agradezco muchísimo de verdad por su presencia. ¿Éxito? ¿Fracaso? Comienzo con usted. ¿Cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Para nosotros fundamentalmente este escenario se convertía en la posibilidad de, uno, explicar la coyuntura, los acontecimientos, las acciones que se están dando en el marco de la Constitución, de la institucionalidad estatal, y segundo, también denunciar una injerencia política. Una acción deliberada que lo que buscaba era no solamente confundir dentro de los estrados internacionales y los mecanismos de articulación internacional de los que es parte Bolivia, pero además de eso, una clara injerencia política que ya ha sido denunciada no solamente por Bolivia, sino también por otros estados dentro de la misma Organización de Estados Americanos. Nuestra tarea, y creemos fue satisfactoria, fue dejar sentada una denuncia, dejar sentado un reclamo formal ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, y creemos nosotros que se ha cumplido esta tarea. Resaltar y recordar de todas formas que si bien dirigió el uso de la palabra en representación del secretario general de la OEA, el señor Almagro, su jefe de gabinete, el señor Almagro estaba dentro del edificio de la Organización de Estados Americanos y no quiso asumir públicamente el reclamo que le dirigían los estados. Creemos nosotros que esto es injerencia política, que se está violentando la institucionalidad, y tenemos todos los mecanismos franqueados a partir de la misma normativa de los organismos de la Organización de Estados Americanos para defender la soberanía. ¿Cómo califica la oposición esta comisión, esta representación que se hizo el día de ayer y las palabras que se escucharon en el Pleno de la OEA? Buen día, Jorge. Buen día al país. Ojalá que nuestra selección gane esta tarde. Todos queremos conocer una buena noticia como la que ganamos a Chile. Yo creo que se podría resumir en un conocido refrán, ¿no? Fueron por lana y salieron trasquilados, porque no podía ser menos. Si la OEA es la máxima representación de los Estados americanos. Como signatarios estamos obviamente obligados a respetar opiniones y decisiones. Obviamente lo que se está cuestionando en el país y en todo el mundo es que una decisión soberana no puede ser pisoteada, no puede ser cambiada, interpelada, judicializada por un partido político. Es decir, en Bolivia lo que ocurrió es que un partido político, por un interés de personas, quisieron poner sus derechos de estas personas privilegiadas, entre comillas, por encima de los derechos de los demás. Y eso obviamente es prácticamente desconocer la soberanía, la decisión popular, la máxima instancia y la máxima autoridad que hay en un país. En la propia OEA, Jorge, se establece que en su reglamento ni la comisión, ni la comisión, ni mucho menos el Consejo tienen repostulaciones. Se pueden reelegir por una sola vez. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por tanto, acá ocurre algo. El único que puede interpretar este artículo 23 de la Convención Interamericana del Pacto de San José es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y lo que se está haciendo con esta acción de inconstitucionalidad es interpretar este artículo 23 y decirle al Tribunal Constitucional de un país que haga esa interpretación, y no lo puede hacer. Permítame. ¿Qué se ha conseguido? ¿Qué después de lo de ayer? Se ha presentado un reclamo público. ¿Cuál va a ser el efecto de todo esto? Yo sé que se presentó el reclamo, pero ¿cuál es el efecto? ¿Va a haber una Organización de Estados Americanos más cautelosa en sus criterios sobre Bolivia? ¿Qué vamos a conseguir? Nosotros hemos ido a defender la soberanía. ¿Por qué? Y yo no sé si es una vocación permanente de seguir con un rol genuflexo respecto a la intervención, la injerencia política y la violentación de la soberanía por parte de la oposición, o es una deliberada falta de
falta de interés respecto a las discusiones internas. El señor Almagro no tiene ningún derecho, ninguna facultad establecida en ninguna parte, ni del reglamento, ni de sus atribuciones conferidas por normativas internas para opinar respecto a los asuntos internos de ningún Estado. Eso es injerencia y violentar la soberanía. Yo no sé por qué la oposición ha permitido esto, pero además con una foto tan nefasta al lado de Sánchez Berzaín, asesino, quien ocasionó 67 muertes en Bolivia y después huyó cobardemente en Octubre Negro. Cuando a alguien le pudo quedar alguna duda respecto a la posición de Almagro, este decide ponerse al lado del asesino. Nosotros no hacíamos otra cosa más que presentar un reclamo público para el análisis del resto de los estados. Y un elemento más que creo que es importante considerarlo. La OEA pues no es un estado, es una organización de estados americanos. En la OEA es un mecanismo, un sistema de integración. No tiene por qué complementar dentro de su normativa si hay o no hay reelección de los secretarios generales. Eso se cae, es un argumento tan vacío que se cae con su propio peso. Lo que nosotros hicimos fue denunciar injerencia política, porque no es la primera vez que el secretario general de la OEA, que es un servidor dentro de la Organización de Estados Americanos, que solamente debe coordinar las sesiones, se atribuye a sí mismo la posibilidad de opinar respecto a asuntos internos de otros estados. Y esto para nosotros es inadmisible y debería ser inadmisible para el resto de los bolivianos. ¿Qué consigue el gobierno de Bolivia ayer? Jorge, no, si vamos a hacer lecturas en función de fotitos, bueno, imagínense qué lectura podríamos hacer de estas fotitos, ¿no es cierto? O sea, no podemos hacer lecturas sobre en función de con quién te sacas fotografías, ¿no? Es decir, imagínense unas fotos, van a hablar y vamos a decir lo que significa. O sea, imagínense, no es correcto eso. Lo cierto es que la OEA es una instancia de máxima representación de los estados americanos y tiene un reglamento. Y ese reglamento, es la única que puede establecer los mecanismos. ¿Qué dice? Yo reitero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la única que puede interpretar cualquier artículo de la Convención, es decir, del Pacto de San José de Costa Rica. Y en su artículo 23, que es lo que están utilizando en la acción de inconstitucionalidad, no dice explícitamente que se tiene que repostular a un presidente, porque no dice exactamente que se limita por una reelección. No dice eso. Por tanto, lo que está haciendo esta acción de inconstitucionalidad es interpretar, y no es atribución del Tribunal Constitucional de un país como Bolivia interpretar ese artículo. Esa atribución le corresponde a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por tanto, pues lo que está protegiendo, y cualquier país va a proteger, es que la decisión de un pueblo está por encima de todos. No puede haber otra autoridad mayor. Yo no sé si eso no se puede entender. El pueblo está defendiendo su voto y por eso hay una comisión de la oposición que ha ido a defender al pueblo, al voto, y esta comisión, pues, ¿a qué ha ido del gobierno? Ha ido a defender el golpe de Estado que se quiere dar al país. Ok, yo les agradezco mucho. El tiempo en televisión lamentablemente nos pisa y nos pisa muy rápido. Hemos comenzado con la senadora, hemos terminado con el senador en una muestra de absoluto equilibrio respecto a los criterios que se han escuchado. Seguimos.